como última parte tenemos la cuarta parte de la exposición de la unidad uno. Y aquí tenemos que es cómo influye la luz en los patógenos, ¿no? Tenemos la intensidad de la luz, que una intensidad de la luz puede reducir la incidencia de enfermedades al limitar la humedad de la superficie de las plantas. Eh, tenemos fotoperiodo. Algunos patógenos dependen del ciclo de luz y oscuridad de su desarrollo de espuralación. Cuadro comparativo de luz en patógenos. Por ejemplo, tenemos la plasmópora vitícola, que es la luz difusa baja intensidad, que disminuye en la espuralización, aumento de espuralización, que cuando está alta la luz disminuye y cuando está baja aumenta. Que tenemos el seclerotinia, que es la luz a media alta, que está no tan cerca pero fuerte, menor severidad cuando está alto y mayor severidad cuando está bajo. O sea que aumenta mejor la intensidad, es mejor tenerlo un poco más alto. Tenemos un cercóspora SPP, que es luz moderada, más la luz que se acostumbra en casa, que tenemos menos síntomas, y cuando está intenso y cuando está intensa en intensidad baja tenemos más síntomas por la falta de luz que requiere, ¿no? Que es la luz común, la que conocemos hoy en día en focos. Tenemos el viento puede desarrollarse en enfermedades de las plantas en formas de dispersión de patógenos. El viento puede transportar microorganismos, parásitos patógenos y otras especies a distancias, aumentándolos con, por ejemplo, en vientos, llevarlos a un cultivo, eso se traslada, ¿no? Y en físico, y el viento físicamente también puede afectar las plantas, por ejemplo, en las cosechas, cuando llegan tormentas, por ejemplo, en cultivos de papaya, ¿no? Que el viento le afecta mucho, daña eso. Cuadro comparativo del viento y patógenos. Y pues ya podemos observar en el cuadro comparativo cuál facilita, cuál aumenta, efecto del viento, ejemplo de la enfermedad, por ejemplo, el, el, el cuando hay vientos, afecta el parásito del Inaculus, la venturia. En efecto del viento aumenta la propagación de manzanos y eso ayuda a que la sarna se afecte en las plantas en las cosechas de manzana. Tenemos el agua, ¿no? El exceso de agua es el riego excesivo en lluvias intensas que pueden condiciones ideales para desarrollar enfermedades como la producción de la raíz y marchitas cuando se almacena agua estancada, ¿no? No hay un proceso de, de filtración o cambio de agua cuando se almacena en agua, por eso en los surcos se tiene un escape, salida. Falta de agua, el estrés hídrico puede debilitar las plantas haciéndolos más susceptibles a enfermedades. Esto es mejor tenerlas con agua a que sin agua, así de sencillo. Y la calidad del agua, el agua contaminada, pues más constante a conducir de enfermedades patógenas con sustancias químicas que pueden causar toxicidad en cultivos, plantas o en dichas cosas. Y pues aquí ya tenemos el cuadro comparativo que se puede distinguir cuáles son los efectos de las plantas cuando hay exceso, falta de agua y contaminación y los ejemplos que hay. Cuando hay exceso de agua hay una pudrición de raíces fitióforas y cuando hay falta de agua hay una marchitez en el fesarium y cuando hay contaminación la clorosis por metales pesados pues afecta, no afecta el cultivo de la planta, el color y hasta el hasta el fruto. Prácticas agrícolas inadecuadas. El monocultivo. El monocultivo es una especie de plantas en grandes extensiones de terreno que puede aumentar las siguientes enfermedades. Por ejemplo, que nada más esté sembrando maíz. Esto atraerá fichos que en unas cosechas nada más estén espegas de que esté sembrado el maíz. Hay que dar una rotación de cultivos y cambiarle para que cambien de manera eso, también nutrientes, otros cultivos aporten nutrientes que otros cultivos necesitan y darle una rotación pues más adecuada, ¿no? La labranza inadecuada, cuando se labranza cada rato se crean que pues de una prolificación de patógenos en el suelo, que eso derrumba, ¿no? Pero pues también desenraiza.
Riego por aspersión. El riego por aspersión en condiciones de alta humedad puede facilitar la dispersión de esporas o hongos cuando no hay un control adecuado y se riega de manera pues obscena, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, el ejemplo en el monocultivo, ¿no? Que aumenta las enfermedades de que se esté acercando la roya en el trigo o el pulgón en el sorgo, ¿no? Tenemos en cuenta que esas enfermedades, mientras más se vayan sembrando en un terreno, sean repetitivos, pues más se van acercando. Cuando cambian de un cultivo que no los traba, pues van cambiando, o sea, van rotando a otros terrenos. Pues tenemos los vectores que son insectos chupadores, como el pulgón, moscas blancas, estos ejemplos, ¿no? Como el que dimos como el del trigo y como el del sorgo, ¿no? Que son los pulgones. Los nemátodos que son bacterias que son a través del suelo, larvas que se transmiten ahí, y los ácaros que son pues virus, ¿no? Que se pueden transportar entre de planta a planta a otra, que se van poniendo su, su ejemplo en cuadro comparativo, y esto sería todo. Muchas gracias.